5 y tenemos a dos de los representantes, Fernando Murillo y Mariela Alessio, que nos van a acompañar al inicio planteando la metodología del taller, y además estamos acompañados de los 6 tutores de los respectivos talleres de diseño de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Asunción. Yo le invitaría al responsable, gestor principal, gran movilizador de las redes de universidades, arquitecto Fernando Murillo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Edilio. Estamos muy contentos de seguir esta tarde, ¿no? Y creo que llegamos al corazón de este encuentro, que es poner en práctica un poco todo lo que venimos discutiendo en términos más teóricos durante la mañana, ¿no? Entonces, un poco la idea del taller, que también es una innovación dentro de lo que hacemos en Migraplan, es, por una parte, que ustedes, como docentes y como alumnos, y que todos colectivamente podamos desarrollar una propuesta concreta, ¿sí? Una propuesta que sea superadora de todos los problemas de los cuales venimos hablando, con este enfoque. Nosotros entendemos las migraciones y los desplazamientos forzados, obviamente como problemas, porque muchas personas sufren pérdida de derechos, situaciones muy complicadas, pero también la entendemos como una oportunidad. Y como proyectistas creemos que esa dupla problema-oportunidad nos abre la posibilidad de desarrollar proyectos. Entonces, en ese sentido, les queríamos compartir, por un lado, una metodología de diagnóstico. Todos sabemos que un proyecto, para que sea un buen proyecto, tiene que partir de un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico implica tener un método, ¿sí? No podemos hacer diagnósticos que no estén estructurados adecuadamente. Entonces yo les voy a presentar ahora a la arquitecta Mariela Alessio, que viene desde hace mucho tiempo trabajando en el sector público y también en el sector académico. Ella va a desarrollar una explicación muy breve sobre cuál es la metodología de diagnóstico para entender un poco la problemática de los barrios migrantes. Creo que es muy complementario de lo que vos contabas esta mañana, Ana, durante el transcurso de tu ponencia. Cómo desarrollar sobre todo datos que sirvan al propósito de desarrollar proyectos de integración sociourbana, de vivienda, y por otra parte, con esos datos poder comparar barrios, ¿no? Me pareció muy interesante en tu exposición el tema de aquellos barrios que están afectados, que son los barrios costeros, con los barrios intraurbanos, cómo esa condicionante de ubicación puedan compararse entre sí a partir de ciertos datos. Entonces, lo primero que tendría como eje el taller es identificar un grupo migrante, que entiendo con sus docentes ustedes ya lo vienen trabajando. Sobre esa identificación realizar un diagnóstico, que es un poco lo que les invitamos a hacer hoy, en función de lo que Mariela D'Alessio va a contarnos. Y finalmente, basado en ese diagnóstico, un poco la esencia de este método que nosotros lo llamamos como la brújula, justamente porque nos permite orientar acciones, en función de las conclusiones de esa brújula, desarrollar una propuesta. Ella va a contar, yo la voy a complementar un poco también con algunos proyectos concretos que hemos hecho con municipios, donde han desarrollado una política de integración de todos los barrios de la ciudad. Hay un programa de las Naciones Unidas que se llama Ciudades sin barrios marginales, y un poco inspirados en esa visión, es no tratar de intervenir en un barrio o en otro, sino que el municipio o el gobierno local tenga una política de integración para todos los barrios. Así que sin más, les pido si podéis ubicarla a Mariela como para que ella pueda hacer su presentación. Gracias. El espacio es tuyo. Adelante, Mariela. Bueno, buenísimo la coordinación del evento y de participar aquí en el taller. Espero poder acompañarlos y que sea de utilidad, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo compartirles la pantalla, y lo que vamos a estar haciendo ahora es arrancar con
con la presentación del taller, que van a estar trabajando un taller de diseño. Así que vamos a compartirlo. Ustedes me digan ahora si se ve bien, cualquier cosa me avisan. La idea de esta presentación y de este taller es que podamos generar proyectos expeditivos de la utilización de ciertas herramientas y ciertas metodologías que puedan enriquecer el desarrollo profesional de cada una de las personas que participen del taller, ¿no es cierto? Seguramente estos proyectos puedan ir en gérmenes, termine siendo algún proyecto que finalmente se concrete, esa es la vocación, pero bueno, no podemos pedir en 2 días hacer un proyecto exhaustivo, ¿no es cierto?, que quede listo para presentar, pero sí a los fines pedagógicos y académicos vamos a tratar de sacar los mejores provechos de este proceso. Así que vamos a ver, entonces, resumiendo estos objetivos, el primero sería aportar las herramientas de análisis y de planificación urbana en contextos particulares, ¿sí? Ahora vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a tener un caso propuesto por la cátedra de FADA, así que vamos a trabajar sobre ese caso puntual, y si hay alguien que no es parte del taller y quiere participar con otro proyecto, bueno, lo podemos charlar en otro momento, pero hay un ejemplo puntual que lo van a estar presentando luego para aplicarlo. Vamos a tener una experiencia concreta respecto de la planificación de mejora barrial o de un sector urbano, y dejar expuesta la importancia de la participación comunitaria como eje transversal en todo el proceso. Esta es la programación, y vamos a entrar, les voy a mostrar ahí la programación primero. Vamos a tener la presentación de caso estudio, lo vamos a hacer a posteriori, lo habíamos pensado primero, pero va a posteriori, y la presentación de las herramientas. Vamos a tener una herramienta de diagnóstico, vamos a estar hablando puntualmente de una herramienta que se llama la brújula de la planificación urbana. Es una herramienta que nos va a servir para ordenar. Hay un montón de herramientas para hacer diagnóstico, uno puede implementar la que mejor le sirva en su vida profesional, pero ahí le vamos a presentar una herramienta puntual que nos permite hacer esta experiencia de diagnóstico de una manera muy concreta, muy escueta, pero no por eso menos exhaustiva, ¿no? Vamos a tomar todos los parámetros necesarios para la planificación, y lo vamos a lograr hacerlo muy rápidamente. Luego vamos a tener una instancia de generación de proyectos y propuestas, y una instancia que se genera, en esa instancia de esquicio, un taller grupal, que eso lo vamos a estar desarrollando mañana, y finalmente una enchinchada, una puesta en común. Nosotros acostumbramos a decirle enchinchada esto, ¿no?, de la idea del trabajo en papel, del dibujo, de poder ponerlo en las paredes, ¿no?, de la facultad y comentarlo, pero obviamente se puede hacer de manera virtual, un poco más ayornado a estos tiempos de la virtualidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les parece bien? Arrancamos con la parte de diagnóstico. Vamos a hablar de esta herramienta. Yo voy a tratar de ir contándole todo el proceso de la manera más completa posible, pero medio rápido. Después, al final, vamos a tener un espacio si necesitan hacer alguna pregunta puntual. Igualmente yo voy a estar online toda la jornada de hoy y la de mañana, cuestión de que cualquier pregunta en el momento de la implementación de la herramienta la puedan hacer en el momento y evacuar todas las dudas. Bueno, esta, como les decía, es una herramienta de diagnóstico expeditiva, es una herramienta que se compone en principio de una planilla. Es muy simple de utilizar porque es una planilla que la podemos usar en papel o la podemos usar en Excel, y se conforma de una cantidad de ejes temáticos, ¿sí? Estos 5 ejes temáticos van a abordar la totalidad del espectro que vamos a encontrar en lo que son los proyectos urbanos, ¿no es cierto? Temas de suelo y vivienda, de infraestructura, de equipamiento, temas de accesibilidad y de sustentabilidad. En esta planilla, que ahí no la van a poder leer, pero después les voy a compartir el archivo para que todos puedan usarla correctamente y leerla en completa. Cada uno de estos ejes temáticos tiene
5 factores que completan cada uno de esos grandes grupos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con suelo y vivienda, vamos a estar hablando de cuestiones de seguridad en la tenencia, de cantidad de personas viviendo por cuarto, ¿no? Hablando de un tema habitacional, calidad de los materiales de las viviendas, etcétera. Es bastante abarcativa la herramienta, entonces vamos a poder tomar todos los temas. Bueno, ¿cómo se completa esta planilla? Es una planilla que tengo que ir completando del 1 al 4, una valoración numérica, ¿no es cierto? La forma más sencilla para mí de explicar esto es en porcentajes, ¿no? Uno va a tomar la totalidad del barrio, del sector urbano que está analizando, y va a tomar el 25% va a ser el 1, el 50% va a ser 2, el 75% 3, y si el 100% de la población accede a alguno de estos, al factor del que estamos hablando, por ejemplo, el acceso al agua, si el 100% de la población accede al agua segura, le ponemos un 4, ¿no es cierto? Y así se va a ir sumando de manera automática, si lo hacemos en Excel, y si no vamos a tener que usar una calculadora, vamos sumando y van a dar los subtotales y totales de cada uno de los ejes. Esa es la parte práctica para comentárselas rápidamente. Igual, como les dije, yo les voy a estar acompañando en la implementación para que vean que es sencilla. Ahora, ¿qué significa sumar todos esos números, ¿no? Y ponerle todos esos números? ¿Por qué hay tantas columnas? Bueno, porque finalmente lo que vamos a lograr, completando esta planilla, es un entendimiento en 4 direcciones. Vamos a tener un eje norte, ven al lado izquierdo que tienen un diagrama. Ese diagrama se compone de esos 4 ejes. El eje norte es la medición del cumplimiento de derechos humanos, ¿no es cierto? Es el cumplimiento de derechos que tiene la población del barrio, del sector urbano que estamos analizando. Los otros 3 van a hablar de regulaciones, obras y servicios públicos y de la organización social. Quiere decir que de cada uno de los factores que venimos hablando, de los que se componen estos ejes, por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior, que era el agua segura, ¿no? Entonces, el acceso al agua segura lo voy a analizar en esas 4 columnas o en estos 4 ejes. En el tema de derechos, si efectivamente la gente, objeto del análisis, accede al agua segura, o sea que ese derecho lo tiene cumplido, digamos, o garantizado, ¿en qué porcentaje? 1 al 25, 2 al 50, ¿no? Como les venía comentando. Lo mismo en temas de organización social. En el caso de que ese derecho no esté cumplido, ¿cómo se organiza la población respecto de ese factor puntualmente? En cuanto a las obras, ¿qué se está haciendo concretamente para que eso mejore o para que eso se mantenga? Y en regulaciones, ¿cómo acompañan las regulaciones existentes el acceso al agua de esa población? ¿No es cierto? O sea que me voy a ir haciendo esas preguntas en cada una de los factores. Esta metodología tiene una característica que es clave para el éxito del proceso, que es la participación comunitaria. La participación comunitaria se vino hablando esta mañana bastante, ¿no? Muchas de las personas que estuvieron exponiendo hablaron de proyectos y procesos de participación comunitaria. Yo creo que la participación comunitaria es clave por muchas razones de las que podemos hablar, pero concretamente en el tema de diagnóstico, porque vamos a entrar en un tema más de calidad, ¿no? Nos va a aportar, aparte de una cuestión de datos, la gente nos va a decir si accede o no al agua, por ejemplo, siguiendo con el mismo caso, pero además vamos a tener un tema de cualitativo, ¿no es cierto? Un caso que a mí me sirve mucho para ejemplificarlo, es un barrio que estuvimos trabajando hace poquito en Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un barrio que tiene todo el tendido de agua corriente, de agua potable. Entonces el municipio, cuando nos entrega la documentación del barrio y nos facilita algunos planos, etcétera, nosotros podemos constatar que el agua tiene su tendido, su infraestructura construida. Cuando vamos a hacer la jornada de participación, nos juntamos en un centro comunitario que estaban todos en un rincón, había un montón de bidones de agua, y preguntamos, ¿no?, para qué era eso, y lo que nos decían es que sí, el tendido existe,
pero no hay presión de agua en la red, con lo cual en verano nunca hay agua y a la tardecita no hay agua. Entonces sí o sí tenían que tener esos bidones porque muchas veces se acercaban las familias a pedir agua. Entonces si nosotros hiciéramos un diagnóstico de escritorio, ¿no? de estudio, nos quedaríamos con el dato del plano con la infraestructura construida. Ahora, cuando nosotros hicimos la instancia de participación comunitaria, esos números empiezan a cambiar, ¿no es cierto? Y ahí es donde la parte cualitativa empieza a tener un peso diferente porque empezamos a reflejar realmente lo que está pasando en ese barrio y qué es lo que necesita el barrio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos a recolectar los datos para el trabajo práctico que vamos a elaborar hoy? Es un mundo un poquito más acotado porque no vamos a tener demasiado tiempo para hacerlo. Como les decía, es un trabajo más de esquicio y de aprender a utilizar la herramienta. Entonces, los datos los vamos a tomar de la presentación del caso que nos acerquen profesores y tutores, desde el propio conocimiento de la zona, quienes hayan podido ir o conozcan a alguien que le puedan preguntar. En el caso de que estén cerca de la zona de estudio, podrían acercarse y hacer alguna entrevista, sería buenísimo, pero bueno, sabemos que es una zona distante, que lo vemos medio complicado. Así que eso va a ser medio complicado de hacer. Y vamos a tener, ahí me puse una estrellita para recordar que les envíe el tutorial, igual lo vamos a estar viendo más tarde. Y acá, como ven, en la planilla, en la columna a la derecha, van a ver generalmente de dónde se saca la información de cada uno de esos factores, ¿sí? Entrevistas, se calcula por metro cuadrado por habitante, se observa la materialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos va a dar una guía de qué es lo que tengo que mirar o qué es lo que tengo que preguntar al momento de abordar cada uno de los factores. Bueno, ¿cómo lo hacemos generalmente en un trabajo ya profesional, digamos, no en un trabajo práctico, ¿no? Cuando podemos extendernos un poquito más en el tiempo y podemos dedicarle un poco más, vamos a buscar información previa, obviamente, y seguramente a posteriori vamos a complementar algunas dudas que aparezcan en esa jornada, pero la clave de la implementación de la brújula es la asamblea barrial, ¿sí? Toda la información que yo tenga antes la voy a contrastar con la asamblea barrial y lo que quede pendiente en esa asamblea lo voy a buscar a posteriori, pero la clave es la asamblea barrial, ¿sí? Ese encuentro. Entonces ahí, bueno, les incorporé una imagen en un barrio también de Luján que estuvimos trabajando, que se llama Open Door. Después, acá yo les agregué una que la pueden ver ahí en la virtualidad, porque también los tiempos cambian y las asambleas no necesariamente tienen que ser presenciales tampoco. Son las que mejores resultados nos han dado, eso seguro, al momento. Pero en tiempo de pandemia, para no dejar de avanzar con los proyectos que teníamos y con los compromisos que habíamos asumido, siguieron haciéndose las asambleas y en algunos barrios el segundo encuentro que se hizo fueron de manera virtual. Y bueno, también se pudo hacer, ¿no? También es una posibilidad. A veces este mundo de híbrido también está bueno, ¿no? Para que se pueda participar gente que tal vez tiene alguna incapacidad para acercarse al lugar, etcétera. Así que bueno, es una herramienta más que muchas veces es un tema de conectividad que complica, pero bueno, no hay que dejar de tenerla en cuenta. En el momento de la asamblea barrial vamos a utilizar las planillas que les mostré en las imágenes anteriores, pero también la podemos complementar con otras cosas como mapeos, ¿no es cierto? Entonces, marcar zonas. A veces tenemos representantes en la asamblea de diferentes zonas del barrio, y es importante marcarlo para tener en cuenta quiénes acceden a ciertos servicios, quiénes no, y poder hacer un análisis más claro en el momento. Después seguramente nos van a servir esos planos, pero también son importantes en el momento. Vamos a tener una instancia de relevamiento, de observación, ¿sí? Donde vamos a poder, vamos a necesitar recorrer algunas partes del barrio, eso seguro, vamos a complementar con ese tipo de información. Y lo que les decía antes de la información preexistente, lo que muchas veces el municipio nos puede facilitar o qué sé yo, la información que existe, los planos preexistentes de proyectos que ya se ejecutaron, o la información pública. Esto es lo que les mostré recién, como
la planilla cómo se completa, la tablita como quedan como la tabla de valores y finalmente si lo hacemos con el Excel, digamos, en forma automática, nos genera este gráfico y si no lo podemos generar dibujándolo y marcándolo en los cuadrantes los valores. ¿Para qué nos sirve este gráfico? A ver, voy a pasar ahí. ¿Para qué nos sirve este gráfico? Primero porque nos ayuda a visualizar rápidamente, ¿no? Siempre se dice que una imagen puede transmitir mucho más, ¿no? Que tener, obviamente, que tener una planilla va a transmitir seguro mucho más. La planilla no es muy amable para mostrarle al resto de los mortales, ¿no? Entonces, mostrar un gráfico es diferente, es mucho más fácil de explicar, pero también nos va a servir para pensar qué hacemos con esa situación que acabamos de observar, ¿no? Nosotros estudiamos un sector del barrio o un barrio entero, un sector urbano, y logramos arribar ese gráfico. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo terminan saliendo las propuestas desde ahí? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es que pase lo que estamos viendo en este gráfico que les muestro, ¿no? Tenemos en línea roja llena lo que es el diagnóstico, los valores que resultaron en cada uno de los ejes, en derechos, en obras y servicios, en organización social y en regulaciones, y en línea punteada, hacia dónde voy a intentar llegar. Obviamente lo mejor que nos puede pasar es que todos lleguemos a la línea blanca del borde, pero tenemos que ser un poco realistas también, y en el proyecto vamos a intentar marcar objetivos, ¿sí? Vamos a decir, bueno, vamos a tensionar esa cuerda, ¿no? De manera tal que el eje de derechos empiece a estar un poco más cumplido, voy a ir tensionando y voy a ir equilibrando con algunas acciones, ¿sí? ¿Qué acciones van a responder a esto? Bueno, eso es lo que vamos a tener que analizar en la segunda parte del taller. A cada una de las cuestiones que fuimos diagnosticando, vamos a ir generando las propuestas alternativas para lograr esos objetivos, ¿sí? Acá se muestran bien el mismo gráfico, se ve un poco más grande ahí. Entonces tenemos una herramienta de proyecto que para nosotros llamamos Participlan, que es esta segunda instancia luego de generar el diagnóstico. Nosotros generamos el diagnóstico, como les decía, de manera participativa. Tenemos una instancia donde presentamos ese diagnóstico, y a ese diagnóstico le hacemos eso que les decía recién, de tensionarle las líneas hacia los objetivos de proyecto. Y eso es lo que vamos a tratar de acordar. ¿Quiénes tienen que acordar? Bueno, en primer lugar, la población con la que estamos trabajando, ¿no es cierto? Quienes viven y quienes participan de esta actividad, de este proyecto. Nosotros vamos a aportar todo nuestro conocimiento técnico, ¿no es cierto? Pero son esas las personas que van a vivir ahí, las que viven ahí, con lo cual vale doble, ¿no? La opinión. Y vamos a tener que acordar con quienes tienen el poder de decisión de que esas cosas pasen. Entonces es necesario que en la instancia de Participlan, que es una segunda instancia, estén presentes, no sé, intendente, gobernador, alcalde, depende del lugar, el ministro, secretario, quien sea que tenga el poder de decisión respecto de los proyectos que estamos planteando para que las cosas pasen, no solamente para consensuar un proyecto, sino para comprometerse a que eso pase. Entonces tenemos esta instancia de Participlan, que es un consenso del plan de acción, ¿sí? Está graficado con la línea punteada. Están relacionados, obviamente, con los resultados de la brújula, o sea, con el diagnóstico que hemos realizado, que es esa línea llena de la que hablábamos. Nosotros para el trabajo práctico es esto, ¿no? Vamos a desarrollar al menos 2 propuestas alternativas. En general, siempre es beneficioso para cualquier trabajo generar al menos 2 propuestas alternativas, porque después podemos valorarlas. Tal vez, digamos, la primera es mejor, la segunda es mejor, o tal vez salga una tercera con los componentes mezclados, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno porque al hacer una evaluación de esos componentes vamos a poder definir qué respuesta le damos a cada una de las problemáticas planteadas. ¿Cuál es la respuesta más adecuada, ¿no? Finalmente tenemos una instancia de ponderación y comparación de esos impactos,
de los componentes de las propuestas. Y por último, seleccionamos la alternativa más beneficiosa o generamos una nueva propuesta, como les decía, mezclando los componentes. ¿Cómo hacemos eso? Ahí vemos la instancia de mapeo, que la vamos a tener 2 veces esa instancia de mapeo seguramente, ¿no es cierto? Una fue durante la implementación de la brújula, donde definimos los sectores donde sí hay agua, donde no hay agua, donde la gente vive hacinada, donde no, no sé, todos los factores que componen esta herramienta. Y después vamos a tener una segunda instancia donde vamos a decir, bueno, esta parte que la población no accede al agua segura, ¿cuáles son las alternativas de respuesta que tenemos para esto? Bueno, construir las obras de infraestructura de esta manera o con un tanque comunitario, o no sé, de la manera que la zona pueda generar esa respuesta, ¿no es cierto? Que sea apta a la respuesta. Así que ahí vamos a tener una instancia de debate y de trabajo participativo. Obviamente el equipo técnico va a estar aportando todos sus conocimientos y va a llevar muchas ideas, pero muchas veces las personas que viven en los barrios conocen muy bien la zona y tienen mucho para aportar. Así que es muy importante que ese proyecto sea de trabajo colaborativo y consensuado. Bueno, esto siempre está bueno, pero a los fines del trabajo práctico también vamos a estar utilizando esta herramienta, que es una matriz de evaluación de escenarios alternativos de proyecto, o sea que a todas a los objetivos de cada una de las alternativas, digamos, se van a componer de diferentes acciones o partes del proyecto. Por ejemplo, la construcción de una plaza o la construcción de una obra de infraestructura, de agua, lo que fuera que sea necesario de lo que deviene del diagnóstico que ustedes estuvieron elaborando en la etapa anterior. Entonces completamos esta planilla, la completamos con los diferentes proyectos que hacemos, por lo menos 2 para poder comparar. Y ahí vamos a ir sumando y vamos a ir viendo si tiene un impacto positivo o negativo respecto de los componentes que teníamos igualmente en la parte de la brújula, suelo y vivienda, infraestructura, equipamiento, accesibilidad y desarrollo local, o si tiene un impacto negativo. Muchas veces tiene un impacto negativo, ¿sí? Puede tener un impacto negativo porque para hacer esa obra, no sé, hay que hacer un proyecto de relocalización y eso en muchos barrios es una complicación muy grande, entonces tiene un impacto negativo, pero a su vez va a tener un impacto positivo en la construcción de las viviendas. Y eso va a haber que sumar y restar y ver qué es lo que pesa más finalmente para poder comparar las alternativas de proyecto. En la práctica es más fácil hacerlo que contarlo, así que no se preocupen que, como les decía antes, los voy a estar acompañando. Igualmente hay un montón de docentes ahí in situ para ayudarlos y también hay un grupo de tutores que van a estar ayudándolos en la implementación. ¿Sí? Hasta ahí llegamos con esto. Díganme ustedes si seguimos con la parte de implementación de los proyectos o si lo vemos mañana ya. Escucha, ¿hay alguna pregunta a la presentación que se acaba de exponer? Adelante. Van preguntas para vos, ¿eh? Bueno. Quería saber, buenas tardes, yo soy una de las tutoras y quería saber, como para llenar el esquema de abscisas y coordenadas, o sea, la cruz está la brújula, si lo que tenemos que marcar en la línea horizontal o vertical es la suma de los indicadores, esto de las valoraciones de los indicadores, ¿es una suma total o hay que poner variable por variable? En el caso de que lo hagan en el Excel, se pone automáticamente en el gráfico, así que va a ser más sencillo. Si no, en el gráfico se marca el total. Acá abajo ven que hay de la planilla tienen un cuadrito de totales. Por ejemplo, en este caso tienen 43, habría que marcar 43, digamos, en el gráfico, ¿no es cierto? No cada uno de ellos.
para tener el resultado total, ¿no es cierto? Para tener el diagrama total. En el Excel les va a aparecer cada uno de los parciales, inclusive. Pero no hace falta, si lo hacen a mano no hace falta. Pero déjame complementar, Mariela. Dale. Para contestar tu pregunta, cada uno de los puntitos es una ponderación de 0 a 4 que se hace. Entonces, no es una suma, es un punto. Y lo que hace la planilla es calcularlo automáticamente, te suma todo. Cada variable, por ejemplo, la tenencia de suelo, hay que valorizarlo en derecho, en regulaciones, en obra de infraestructura y en organización social. Sí. Ok. De 1 a 4. Claro, de 0 a 4 es, a lo mejor, en términos de derechos, las personas presentan un contrato de alquiler. No es una tenencia totalmente segura, pero es una forma de tenencia, es un 2, exacto. Pero capaz que no están organizados, es algo que lo hacen en forma individual, a lo mejor es un 0. Y en términos de obra, el municipio no está haciendo nada, para ese tema es un 0. ¿Se entiende? Entonces, esto permite, disculpa Mariela, pero nada más para complementar, que este gráfico te empieza a dar deformaciones y te permite ver, este barrio está muy bien en términos de, es muy organizado, pero tal vez el municipio no le da bolilla, con lo cual es una forma más, diríamos, claro. Entonces, esa comparación es muy útil porque, como bien contaba Mariela, cuando vos comparás el barrio X contra el barrio Y, lo que le está faltando a este barrio es más infraestructura, o a este es un problema de tenencia, y eso que parece algo banal, para políticas públicas es fundamental, porque en general el municipio a todos los barrios le da lo mismo. Como a todos vamos por un proceso de regularización y capaz que en un barrio es muy importante, pero en el otro no. Entonces permite como ajustar la política pública con mayor detalle, ¿no? No sé si hay otras, sí, hay varias preguntas, vamos. Más para complementar la pregunta anterior, pero eso significa que, a ver, veo la planilla, no se puede leer nada, perdón, pero tiene así varias líneas y eso cada punto es del 1 al 4. Entonces significa que, digamos, si todo sale 4, ¿el total tiene que ser 100? Sí. ¿Matemáticamente? No, o sea, vos estás, ojo, permiso. Dentro de cada uno de esos factores vos tenés distintos elementos. Si vos sumás, son 5 factores que cada uno suma 20 con sus distintos elementos. Entonces el total es el 100. Era un tema matemático acá. Vi otras manos levantadas por acá, ¿no? No. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No. Está bien. Gracias, Mariela. Un poco la idea de que ella contase esto tiene que ver con una metodología que ustedes pueden usar, que nosotros le ofrecemos, pero hay, como bien decía Mariela también, hay muchas formas de entrar, ¿no? Esta es una forma. Con respecto a que no se lee, después le vamos a dar material que lo puedan analizar, lo puedan ver, pero no se hagan problema ahora por el tema gráfico, ¿no? Porque lo van a tener. No sé si yo ahora por mail a todas las personas que están inscritas en el taller les voy a mandar la planilla en blanco para que la puedan completar o imprimir, lo que ustedes prefieran. Y les voy a mandar un archivo que se llama tutorial, que es lo mismo que les conté, pero más paso a paso de cómo hacerlo. De todas maneras, como les decía antes, yo voy a estar online toda la jornada, así que no tengo ningún problema, me escriben lo que haga falta. Es sencilla la metodología, no es difícil, pero hay que engancharle un poco la mano de cómo se hace. Además de esto, hay un tema que es para los que quieran, es un curso que nosotros damos en posgrado y está totalmente en YouTube, o sea, hay toda una explicación, así que los que quieran saber, no lo hicimos ahora para no hacerla tan larga, pero los que quieran saber más del método, hay mucho material que después se lo podemos facilitar. Sandra. Sí, y yo quería comentarles esto.
justamente el centro es una brújula. El recorte del rombo exterior es el cumplimiento del 100% de todos los derechos. Por eso la mayoría de las brújulas que ustedes construyen, es decir, de los nuevos rombos, van a estar seguramente dentro de esa gran rombo que sería, digamos, el barrio ideal en el cual estarían cumplidos todos los derechos, están organizados y demás. Por lo cual, entonces, te simplifico la pregunta tuya. Así como están arriba la Excel, abajo son la cruz, justamente es la que va marcando 20, 20, 20, contestando a cada ítem, a cada ítem de las líneas. Por eso, no necesariamente, obviamente, sale del Excel directo, pero ustedes pueden hacer, si no, una cruz dividido 5, es decir, el recuadro total, 2, 2, ¿no? Y 2 hasta llegar al 100%, y van poniendo y van sumando en cada línea. Es decir, el objetivo final es comprender que estamos hablando de una brújula, que en verdad es un rombo. Entonces tenemos que ver. Y Mariela dijo algo que es muy gráfico. Ella habló como de un estiramiento, de un acortamiento, para arriba o para abajo, que tiene que ver justamente por cómo va a ser construido el rombo que está dentro de ese cumplimiento total. Ese gesto de elástico es claro justamente para construir el diagnóstico que estamos haciendo. Eso solo, Fer. Bueno, buenísimo. Le pasamos entonces, te agradecemos, Mariela, por la explicación, y le pasamos, no sé, se me fue Dilio, te paso a vos como para entrar en la parte práctica. ¿Sí? Bueno, gracias, profes. Sí, bueno, soy Johnny Alvarengas, soy profe del taller F. Formo parte del equipo de tutores que les va a acompañar en este taller de diseño. Veo muchas caras conocidas acá, estoy muy feliz. Muy interesante el método, realmente muy interesante. Nos alegra mucho haber elegido un caso de estudio entonces que nos va a ofrecer datos para poder cargarlos en estas planillas Excel y quizás salir de esta jornada con algunos gráficos como resultados y por allí mañana entonces trabajar sobre las posibles propuestas como para cotejarlas también y ver que pueda emerger aquella línea de puntos, ¿verdad? Que pueda estar entre los hechos y lo ideal, ¿verdad? Entonces, más bien quisiera pasar ahora a presentarles el caso de estudio, brevemente, podemos hacer esa presentación acá, y luego pasamos a realizar el trabajo en taller. Hacia este barrio que vamos a presentar ahora. Bueno, la presentación se estructura de esta manera: ubicación, trama, urbana, uso de suelo y vivienda, infraestructura, equipamiento, accesibilidad y desarrollo local, más o menos siguiendo, ¿verdad?, las directivas que nos dieron en el Migraplan. Entonces, lo primero es ubicar el municipio, porque este es un barrio dentro de uno de los municipios del segundo anillo que dijo, ¿cuál es de los cuales habló el señor de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Asunción, se nota bien, está en la punta del río, ahí donde el río dobla, creo que se ve bien, está como marrón. Y Mariano Roca Alonso es el primer anillo y fue quizás el primero que recibió las migraciones, sobre todo de Asunción, ¿verdad? Adelante. A mí siempre me gusta mostrar el mapa topográfico, un poco con la presentación de Ana, como para ver, el barrio está, ahí está ubicado en la parte, digamos, baja del área metropolitana, que tiene sus divisorias de cuenca acá en el medio de Asunción, ¿verdad? Se ve más oscuro,
y, y las otras zonas están, para los que conocen Mariano, la parte más alta de Mariano está sobre la ruta 3, y la parte más baja sobre el río, obviamente, ¿verdad? Adelante. Hay, bueno, un intento de axonométrica que hicieron mis alumnos, entre paréntesis, que están acá presentes. Ay, gracias, Johnny. ¿Verdad? ¿Cómo se ve? Acá está la ruta y baja hacia el río. Adelante. Claro, el río presenta lugares muy pintorescos, digamos, muy concurridos. Hay que tener en cuenta que la historia de ocupaciones del territorio nacional siempre se dio sobre el río, o sea, no siempre. Al principio, la primera ocupación del país fue sobre el río, ¿verdad? No solamente, y entre las primeras no solamente estaba la zona de Asunción, sino que también acá la zona de Limpio, de los cuales Mariano Roca Alonso formaba parte. Entonces hay más que registros, cuentos de la ubicación de indígenas en esta zona de Limpio. Adelante. Ahí está, claro, un poquito antes. Claro, la otra foto se ve como, digamos que este es el mercado de pescado de los pobladores, digamos, locales, originarios. Y esta es, estos son las lanchas, los barcos de la gentrificación, digamos, que va ocupando el río. Es siempre un lugar interesante para el mercado inmobiliario. Adelante. Ubicación de Corumbacoa. Esta es más o menos la imagen de Mariano y el bar. Acá se ve el puente Remanso Castillo, que desde el año 80, 82, creo que 80 más o menos, comunica esta región oriental del Paraguay con la occidental. Entonces, este puente fue muy importante para todo el crecimiento poblacional alrededor del puente, ¿verdad? Bueno, y Corumbacoa está del puente hacia el noreste. Adelante. ¿Ese qué era? Tuyo. Buenas tardes a todos, soy la arquitecta Eva Riveros, también estoy como tutora por el taller D. Como la arquitecta justamente comentó, realmente haciendo una breve historia, podemos decir también que Mariano fue también un lugar de paso, ya que como todos conocemos, los caminos reales que se extienden de Asunción iban a Limpio. Por eso es que Mariano fue un lugar de repente en la historia de paso, pero que se conformó también y con características de puertos, porque tenemos llenos de puertos a lo largo de lo que es Mariano de la Costa. En esto se puede ver lo que es la accesibilidad, podemos ver la ubicación de este barrio y lo que está, por ejemplo, en un verde sería, por ejemplo, una comunidad indígena, que tenemos la presencia, por eso es la elección también del tema, o sea, del lugar del sitio, porque hay una comunidad indígena que también fue producto de, por ejemplo, migraciones, también hay asentamientos, hay una mixtura realmente de situaciones que son características del sitio. Aquí, por ejemplo, vemos también, como dijo la profesora, que nos mostró, por ejemplo, la herramienta, la brújula, qué cosas, por ejemplo, tenemos que tener también en cuenta. En este caso, la jerarquización de vías. Este barrio, por ejemplo, tiene, unas vías primarias, porque acá tenemos la ruta 3 y una ruta departamental, la que denominamos 25, que es la que conecta con Presidente Hayes. Entonces está en un lugar realmente en lo que es el distrito de Mariano, en una buena ubicación. Tenemos dos, una nacional, como les dije, y una ruta departamental. Pueden ver, por ejemplo, que está conectada a través de
de lo que sería una vía secundaria al centro de lo que es Mariano Roca Alonso, por lo cual también hay que considerar eso, y también por el hecho de que tiene un directo relacionamiento con lo que es el río. Los tipos de pavimentos, también hay que ver ese tipo de, por ejemplo, de información. Tenemos qué tipo de pavimentos tenemos en el barrio, qué tipo de pavimento se da. Lo que ven en un color más oscuro es totalmente asfalto. Lo que ustedes están viendo en un color más claro ya es el empedrado, por lo cual pueden ver que la mayoría todavía del barrio tiene este tipo de pavimentos. Son informaciones que también van a ayudar, por ejemplo, justamente a la suma en lo que sería la planilla, como nos mostró la profesora. Luego tendrían lo que sería el transporte público. Aquí, por ejemplo, en lo que ven en rojo, en ese buffer rojo que están viendo, sería un transporte interurbano, que está viniendo de diferentes distritos alrededor de lo que es Mariano, y en azul lo que sería el interurbano, o sea, dentro del mismo distrito o dentro del mismo municipio. Por lo cual también tienen que ver ese tipo de informaciones de cómo, por ejemplo, tienen también acceso al transporte en lo que sería el barrio mismo. El barrio aquí se encuentra en esta ubicación. Ahí. Sí, ya se apagó. Esto está totalmente, como ven, está servido, como dijo la profesora, pero hay lugares, por ejemplo, de Mariano que no tiene ese tipo de servicios. O sea, que no está totalmente servido en sí. Pero el barrio en sí tiene un buen servicio, o sea, no vamos a decir que tiene en bueno ni malo, sino que está servido en realidad. Y aquí, por ejemplo, pueden ver una delimitación a mayor escala de lo que sería Mariano, el barrio en sí, lo que es la comunidad indígena, como les dije, que está también en el centro del barrio, cómo está la accesibilidad, como la ruta nacional, cómo se interconecta y con la ruta departamental. Y la vía que está un poco más abajo sería justamente esa vía secundaria de la que habíamos hablado, que conecta directamente con lo que sería el centro, o como nosotros le llamamos centralidad, o nuestro centro histórico, vamos a decir, de Mariano Roca Alonso. Ahí pueden ver una vista satelital, y aquí la profesora va a continuar con la historia de Corumbacue. Siempre me gusta entender la historia del lugar porque explica mucho de los problemas y también porque te da una perspectiva bueno, de tiempo, de hace cuánto que está ese problema o esa oportunidad o potencialidad. Bueno, entonces se tiene registro de San José, que este barrio formaba parte del municipio, bueno, hoy municipio, en aquella época se llamaba San José de los Campos Limpios, en la época de la colonia. Un registro que hoy me corrigieron, creo que el profesor del otro taller, es que en la época, esta está mal, esta información, porque fue un poco posterior, en la época de la Guerra Grande, ¿verdad? De la guerra que Paraguay tuvo o mejor dicho, que Brasil, Argentina y Uruguay tuvieron contra Paraguay. Se sabe de un barco que se llamaba Corumbá, que encalló en este lugar del barrio Corumbacue. Corumbá porque se refería a la ciudad brasilera, que está bastante más arriba del río, está en el Pantanal brasilero, pero con el cual hay comunicación, digamos, y había durante la guerra una comunicación fluvial. Entonces, yo lo que encontré en internet fue que había un cuartel de prisioneros, pero el profe me habla de la gente, y también uno de los alumnos que vive ahí dice que los abuelos hablan de un barco Corumbá que traía prisioneros de Corumbá. Yo lo que hasta ahora no entendí es por qué estaban prisioneros, pero bueno, y no sé si los prisioneros eran paraguayos o brasileros, pero pareciera que venían o tenían relación con Corumbá.
Sí, sí, es parte del estudio que habíamos hecho ahí. Perdón, profe, para aportar nada más. Allí encalló el acorazado Corumba de Brasil. Fue hundido por tropas paraguayas, ¿verdad? Y fueron tomados prisioneros sus tripulantes. Y ahí se formó un pequeño cuartel del cual queda como vestigio hasta ahora el pozo de agua que utilizaban ahí. Ahora está eso dentro de una arenera, muy próximo al puente que está ahí, el Remanso Castillo. Y también explica la presencia de los militares que están del otro lado creo que hay un grupo, un destacamento hacia el lado de Corumbacue, y la mayor parte de los otros militares están del otro lado del puente, o sea, un poco hacia el sur, siempre dentro de Mariano. Bueno, esto me pareció súper interesante. Bueno, y después, eso fue, este barco encallado fue seguramente en 1867, digamos, o 65, no sé, porque la guerra termina en 1870. Después de la guerra hubo una política a favor de las migraciones, digamos. Yo incluso he visto afiches en donde se ofrecía tierra del Paraguay en Europa, y era una empresa argentina la que promocionaba. Por eso, bueno, y también por la estructura de movilidad, todos nuestros migrantes llegaron primero a Buenos Aires y después subían por el río hasta Asunción. Así vino en 1898, ¿verdad? 1870, 1898, una empresa, ¿será que era inglesa? Creo que era inglesa, la Lievi, que hacía carne compactada, envasada, para vender a soldados. Yo no sé si estos tipos ya sabían que estaba por venir la Primera Guerra Mundial, o quizás haya sido para la guerra de Prusia o de alguna de esas guerras que se dan en Europa. Bueno, entonces, la presencia de la Liebig en el territorio entre Puerto Botánico, que es Asunción, y Limpio, esa punta que teníamos allá, es impresionante, porque parece ser de que todas esas tierras fueron vendidas, ojalá, ¿verdad? O porque había tanto un problema de deuda y guerra, después la Guerra Grande, supongo, pero sí se sabe que esta Liebig ocupaba todos los terrenos, desde Puerto Botánico hasta Piqueté. Todo eso era de la Liebig. Bueno, quizás esa demanda de carne es lo que hizo que Limpio y Marián, Limpio sobre todo, sea el paso del ganado. Dice que por ahí transitaba ganado desde el Chaco, cosa que hasta hoy ocurre, ¿verdad? Desde el Chaco, que es una región muy ganadera de Paraguay. Y también en Limpio me hablaron de un camino que venía desde Misiones, que llegaba a Limpio, que es el sur de Paraguay. O sea, Limpio estaba en un paso de tránsito, digamos, de animales. ¿Cómo? Sí, alguien me puede ayudar, genial, porque estas son cosas que yo voy escuchando, ni siquiera sé dónde están escritos, pero como había trabajado en Limpio, los señores me habían comentado esto. Esta Liebig era muy importante porque compraba, o sea, era una fábrica grande, la infraestructura que tiene, incluso existe hasta hoy, y hoy es un salón de eventos donde creo que era la administración. Conozco un hotel que tenían en Piquete, muy lindo, muy impresionante, y la casa del personal inglés se nota en varios lugares de Mariano. Ay, era esto. Bueno, se sabe que en el 27
hay una expropiación para el municipio de Limpio y ahí aparece, bueno, también por primera vez la administración, la institución de Limpio de la cual Corumbá formaba parte. Y Mariano también, todo Mariano. Y recién en el 45 está la distritación de Mariano. Hoy es significativa esta Expo Rural de Mariano Roca Alonso, no solamente para el país, sino que para todo el norte argentino. Yo sé que hay una afluencia impresionante de todos los ganaderos del Chaco argentino que vienen a esta expo a comprar ganado. O sea, la historia del ganado en Mariano es antigua y es significativa hasta hoy. Bueno, en el 78 creo que se comienza a construir, creo que hasta el 80, el puente que fue muy importante para todo el poblamiento porque eso posibilitó una movilidad más rápida al Chaco, que es el lugar no sé si bien, creo que es no sé si bien si es la cría o el engorde que se hace, yo creo que allá ahora se hacen las dos cosas en el Chaco. Pero sí la producción de carne del Chaco y hoy también de la leche y de un montón de productos ligados viene por ese puente. Y Mariano se constituyó en un lugar de logística para esos, digamos, ganaderos. Y no solamente hoy ya del Chaco, sino que también de municipios del norte. En Mariano encontrás todo lo que quieras para tu estancia. Era famoso eso, ¿cierto? Uno de mis alumnos es oriundo de Corumbacue, o sea que cualquier pregunta responde él. Bueno, y en medio de eso, esta comunidad indígena de la cual nos habló Eva, tiene un cuento muy interesante, porque estos macá se llaman Vichy en el nombre, en el norte argentino, en el Chaco argentino, y es un grupo de población nómada, digamos, era nómada que se iba y venía del Chaco argentino al Chaco paraguayo, alrededor del río Pilcomayo, era su zona original. Cuando la guerra del Chaco, que es nuestro siguiente punto bélico importante, cuando la guerra del Chaco, en la guerra del Chaco participaron un grupo relativamente importante de rusos que venían corriendo de Rusia, de la revolución. Estos rusos eran todos militares, rusos blancos, por supuesto militares, y militares ingenieros, militares topógrafos. Uno de ellos, que se llamaba Belayev, que creo que estuvo entre el primer grupo, le encargaron, el Ministerio de Defensa le encargó que se vaya a buscar agua del Chaco. Bueno, en esa excursión llevaba como guías, creo que 2 o 4 indígenas, y yo no sé si uno de ellos era macá, pero este señor es como que se enamoró. Parece que en Rusia también trabajaba con poblaciones, no sé si se llamarán indígenas allá, pero con poblaciones, digamos, particulares, no sé. Entonces es como que se enamoró de los indios y se enamoró de este grupo de macá. Y él decía que los macá vivían pero tan mal en el Chaco que les trajo al borde del Chaco, ahí donde sobre el río está más o menos donde hoy funciona Tosa, que es una urbanización de súper lujo, ¿verdad? Parte de toda la, digamos, de toda la expansión del mercado inmobiliario hacia el río Paraguay. Bueno, estos macá estaban del otro lado del río y se dedicaban a sacarse fotos con los turistas, o sea, se promocionaba como turismo
Y yo me acuerdo de haberle llevado a extranjeros a sacarse fotos con los macacos hace bastante tiempo. Bueno, de ahí vino la inundación grande, y estos cruzaban y cruzaban, según el mercado turístico, se hacía, bueno, y ahí fue que en la inundación del 83, un grupo se queda en Mariano y el otro se va hacia el Chaco de nuevo. Y ahí aparecen estos, o sea que este grupo indígena es del 83. Bueno, hoy día la hidrovía que usa el río Paraguay es también un elemento económico muy importante, ¿verdad? La flota fluvial paraguaya creo que ocupa, no sé, el segundo o tercer lugar en el mundo, y eso explica la cantidad de astilleros que hay sobre el río Paraguay. Y los puertos que aparecen, esta era la fábrica de la Liebig, estos son los Macá en posición turística, y este es el puente Remanso. Bueno, este es el barrio, esta es la trama urbana de llenos y vacíos. Se ve acá que la baja densidad y la cantidad, digamos, de baldíos que hay en el suelo de Corumbacue. Hicimos un ejercicio en la cátedra buscando la densidad. ¿Cómo puedo sacar esto ahí? Ya me acuerdo. La densidad promedio de Corumbacue es de 26 habitantes por hectárea, o sea, de bajo a bajísimo. Bueno, pero sin embargo encontramos manzanas más densas que llegan a 116 habitantes por hectárea. Entonces, lo que se nota es que hay muchos vacíos. El equipamiento de áreas verdes, áreas recreativas, hay instituciones de salud, pero las instituciones de salud, digamos, y las de seguridad y educativa son las que, ¿verdad?, están en el nivel más básico de la estructura del Ministerio de Salud. Es decir, son unidades de salud familiar y no hay ni hospitales. ¿Hay centro de salud en Corumbacue, Gabriel? No, claro. Entonces tienen el nivel mínimo de atención a la salud, que lo que hacen es casi emergencia. Bueno, acá están marcados, cada uno con su color, las escuelas, los lugares de salud, los verdes, y los puntitos negros que son las viviendas. Uy. Ay. No, bueno, y la estructura vial ya nos contó Eva, así que adelante. Bueno, hay en cuanto a los servicios, esto yo no, acá viene Johnny. Gracias. Gracias, profe. A continuación les voy a compartir unos datos que emergieron de un proyecto de extensión universitaria aplicado en la zona más ribereña de Corumbacue, que está constituida por 4 comunidades. Portofino, que es como está denominada en la municipalidad, pero el nombre que le da la comunidad, la población, es Villa Israel, porque se fundó con el apoyo de un pastor que le bautizó con ese nombre en 2017. Es la comunidad más nueva de ese sector. Luego están Ribereños, que es la comunidad más antigua, tiene 100 años de antigüedad o más esa comunidad, y viene de aquellos primeros enclaves que surgieron a partir del encallamiento de aquel acorazado Corumbacue. Luego están las otras dos, que son Vecinos Unidos y Pescadores, que son comunidades que tienen sí, bueno, ahí se pueden ver las referencias, ¿no es cierto? Y los colores que indican esas comunidades. Esas son comunidades que tienen entre 15 y 20 años, son un poco las urbanizaciones más nuevas.
Y una cosa que quería compartir con ustedes, una particularidad, ese sector no aparece en los mapas que estuvimos viendo. ¿Sí? Ese, que es la comunidad más nueva, la de 2017, fundada en 2017. A pesar de que cuenta con proyectos de construcción de vivienda social por parte del ministerio, no aparecen en los mapas oficiales. Quizás hayan sido actualizados esos mapas, la profe Eva va a verificar eso, pero hasta cuando hicimos los estudios de los planos obtenidos de la municipalidad, esta comunidad no aparece en los mapas, ¿sí? Y pareciera sugerirse que forma parte de Surubí o un terreno fiscal. Y bueno, están en proceso de regularización de sus tierras. Y pasando un poco a los datos de situación del suelo y la vivienda, la población total de ese sector de estudios ronda las 1.500 personas. Ahí pueden ver la distribución en cada uno de los barrios en el cuadro superior que vemos aquí. Luego, en el cuadro de abajo, vemos el promedio de años de residencia en esas comunidades respectivamente y sus cantidades. Vemos que de lo que recuerdan los pobladores, estos datos fueron obtenidos en asambleas justamente, aplicando un método de recolección de datos participativo, un sistema de mapeo y de numeración aplicado por la Coalición Internacional de Barrios Populares, que por sus siglas en inglés es SDI, Slum Drillers International, y haciendo un mix con el método de los iconoclasistas, creo que se llaman los compañeros de los colegas de Argentina que aplican un método de mapeo participativo también. Bueno, estos datos fueron recolectados de esa manera. Y luego la situación de la tenencia está como vemos en este cuadro y ronda los 65% la situación de las ocupaciones de hecho, ¿sí? No tienen ningún papel que les dé la seguridad de la tenencia, el 65% de las familias. Y luego, bueno, están esas otras modalidades de ocupación y de tenencia, entre las cuales apenas el 9% responde a la modalidad de tenencia propia y titulada, ¿no? Entonces, ya podríamos imaginar cómo va a salir nuestro gráfico a este respecto, ¿sí? Y en cuanto a los tipos de vivienda, son casas con lote individual, el 77% de ellas, del total de 389 viviendas visitadas en este trabajo. Y luego tenemos modalidades de departamento en piso, improvisadas y piezas de inquilinato, que es el menor porcentaje del total estudiado, ¿no es cierto? Son pocas las viviendas alquiladas en el sector. La mayor parte de ellas están ocupadas por sus propietarios, ¿verdad? O por sus ocupantes, mejor dicho. Y luego pasando a más datos, en cuanto a la cantidad exacta de viviendas por barrios, tenemos estos números, que no me voy a detener mucho en ellos, más bien cuando pasemos a completar las planillas. Lo que les puedo compartir es que, bueno, la cantidad total de viviendas es de 389 entre esas 4 comunidades estudiadas. Y pasando a hablar de la materialidad de las viviendas, la mayor parte de ellas están consolidadas y construidas en ladrillo, material cocido, con techos de chapas, en su mayoría, ¿no es cierto? Luego, en menor cantidad, tenemos viviendas precarias. Están bastante consolidadas en su mayoría las viviendas en todo ese sector, a pesar de que la ocupación es precaria. Las viviendas están consolidadas de esta manera. Incluso el Estado ha llegado a invertir en el sector con la construcción de viviendas sociales, creo que a través del programa del FONAVIS. Y hablando de las fuentes de agua, de abastecimiento de agua potable,
Una gran parte de las viviendas está ya abastecida con agua potable del Servicio Nacional de SAP, el 98% de ellas, y luego hay una menor parte de viviendas que siguen abasteciéndose a través de pozos cavados a mano, e incluso algunas de ellas recogiendo y potabilizando agua del propio río, pero en un porcentaje muy pequeño. En cuanto a desarrollo local, y compartiéndoles rápidamente esto, seguridad alimentaria, en general los pobladores están con fuentes de ingresos seguras. La mayor parte de ellos en actividades relacionadas directa o indirectamente a la pesca. Hay un mercado y un comedor que algunas y algunos de ustedes seguramente conocen, está muy próximo al puente, el comedor a ver, creo que allá en la imagen vemos algo, y la profe Ani ya nos estuvo compartiendo una imagen frontal del comedor más conocido, ese que está ahí sobre Pilotis. ¿Sí? Está en este lugar, cerca de la cabecera del puente, pero durante la pandemia los vecinos se organizaron de manera muy especial en este sector, ya que son de muy bajos ingresos, y organizaron la ejecución de ollas populares para garantizar la alimentación de las familias. En cuanto a capacidad de ahorro, no tienen organizada esa capacidad de manera comunitaria allí. Sí tienen discutido el objetivo de organizar, como le habían llamado, círculos de ahorro programado o fondos rotatorios, en una ronda de discusiones con pobladores del Bañado Norte, pero no han llegado a implementar esos círculos de ahorro y fondos rotatorios porque la pandemia cortó ese proceso, pero sí hay discusiones al respecto. Esas 4 comunidades están bastante organizadas, tienen comisiones vecinales y organizadas sus demandas también. Y en cuanto a iniciativas de reducción de riesgos y desastres, tienen también elaboradas propuestas para la construcción de una franja de protección, porque una pequeña parte de la comunidad es afectada por las crecidas, la comunidad ribereños justamente, ¿sí? Y aquí podemos ver lo que constituye un camino construido por iniciativa comunitaria, y este camino es el que suele ser afectado por las crecidas, no así las viviendas que están elevadas, como podemos ver. Y tolerancia y aceptación, bueno, lo que pudimos recolectar de las discusiones con la comunidad es que lo que hay es lo que podemos ver en muchas comunidades, ¿cómo les voy a decir? La presencia de los indígenas en el sector no está muy integrada a la comunidad, ¿sí? Son apartados, mínimamente en actividades deportivas se integran y son muy respetados por su capacidad futbolística, pero más allá de eso no. Y lo otro, lo de las mujeres líderes, también lo vemos muy presente allí, y son las que en su mayor porcentaje, digamos, participan del sostén y del auxilio de la comunidad en situaciones extremas como la de la pandemia e inundaciones, como podemos ver en las imágenes, ¿sí? Bueno, gracias. Sí, profe. Creo que tienen gran parte del trabajo hecho, ¿no? Como que tienen un gran avance en el sentido que un diagnóstico ya por lo menos tienen los datos generales.
Yo la verdad que no participé mucho cuando armaban los talleres. Lo que me parece que va a ser interesante es que ahora puedan trabajar, como habíamos dicho, dentro de este espectro de usuarios o de grupos, porque hablaste de 4 barrios, ¿no? Que en realidad, volverlo a poner, así los reforzamos, a lo mejor van a tener que elegir uno, en ese uno ir en profundidad a la problemática de cada uno de ellos, o pueden llegar a trabajar en los 4, pero no sé si les va a dar el tiempo, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos, desarrollar un diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, quizás no va a ser la intención que desarrollen toda la cuestión de la brújula, porque va a ser un poco extensa. El que quiera hacerlo es bienvenido, pero van a tener que tener la planilla y demás. Pero lo que sí es importante es, en cada uno de esos sectores, entender cuáles son los problemas centrales, cuáles son las oportunidades, cómo está organizada la gente y cuál es el rol de la autoridad local en el sentido de obras públicas, ¿no? ¿Qué necesidad de obras públicas? Un poco lo que esta mañana, cómo se insertan estos barrios en toda la planeación más general, ¿no es cierto? Entonces, no sé bien, como te decía, cómo ustedes lo tenían pensado, pero mi instinto me guía en esa dirección, ¿no? Sí, podría ser de hecho de esa manera porque tenemos la información detallada de esas 4 comunidades y separada, ¿sí? Pero quizás puede ser interesante también estudiar esa comunidad indígena. No hay muchos datos, profe. ¿Y suponerlos para hacer el ejercicio sería muy arriesgado? No, yo creo que es totalmente aceptable, aunque no haya datos, hacer un ejercicio de simulación, ¿no? De última, no importa la exactitud del dato para este ejercicio, pero sí poder simularlos. Tal vez ahí sí pueden hacer la brújula, porque entonces pueden interpelarse. Creo que va a ser un buen ejercicio didáctico. Si quieren, cuando pasamos a esa instancia, les contamos cómo lo solemos hacer y cómo se va a ponderar de otros casos, porque me parece que lo valioso de estos son 2 cosas. Lo primero, que apropien algún instrumento de diagnóstico que les permita, a partir de la ponderación, sacar una conclusión concreta, más allá de que los datos sean exactos o no. Y lo segundo, que es un poco lo que esperamos que mañana nos cuenten, es qué se les ocurre a ustedes que se puede proyectar, ¿no? Y hay una infinidad, como bien yo te he escuchado hablar, de estos ejercicios. Muchas veces uno capta el barrio o la zona se organizó de una determinada manera para hacer una calle, ¿no? Esta calle se inundaba, le encontraron una forma, las viviendas elevadas, terraplenes. Hay muchas cosas que uno, por simple observación, puede recuperar para el diseño urbano. Hay cuestiones, muchas veces hablabas vos de la tenencia. Si yo me anotaba, si tenemos ahí un porcentaje muy alto de personas que directamente no tienen ningún título de propiedad, tal vez la solución va en pensar modelos alternativos de tenencia. En muchos barrios, después de este taller les voy a contar casos de barrios que se autoorganizaron e hicieron un catastro propio y después la municipalidad lo tomó. Hay muchas buenas prácticas, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que va a ser muy útil como para que ustedes puedan alimentarse en términos de lo que van a presentar mañana, ¿no? Entonces, creo que esas 2 cosas, el diagnóstico y qué ideas de proyecto puedan surgir, me parece que es lo más valioso, ¿no? La idea de la comunidad indígena. Nosotros, pues, en realidad, con la Secretaría Técnica comenzamos luego ya, hay un proceso que se está dando. En realidad, el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial, o sea, todo lo que se hace para la comunidad, o sea, dentro del territorio donde hay una comunidad indígena, todo debe ser reportado a ellos. Es la consulta libre e informada que se le hace a las comunidades indígenas. Entonces nosotros estamos realmente, se acercaron a la comunidad indígena, hicieron un relevamiento de eso, claro, con representación del INDI. Por eso es que sabemos así a grandes rasgos cómo está la comunidad. En la parte de infraestructura, ellos tienen ya como el dominio del suelo es de ellos. O sea, por eso es que nosotros sí, no tenemos injerencia, pero no, es general, colectivo. El estado así actual, ellos por ejemplo tienen varios equipamientos que él va a corroborar seguramente, porque tienen inclusive hasta un aula que es, o sea, un salón multiuso, tienen un pequeño colegio, una escuela, tienen una plaza que es justamente también para juegos.
pero también hay una situación de vulnerabilidad porque hay situaciones así de viviendas en buen estado, pero hay otras en muy mal estado. Y también no sé si él me puede corroborar, pero también había una situación de vulnerabilidad de mujeres. Por eso es que también ese era un tema un poco delicado por el tema de Mariano en la comunidad Maca. Porque hay un pequeño, o sea, hay una vulnerabilidad. Y justo